queda pendiente, vamos a crear una máquina virtual Windows 10, así que lo importante es que tengan el ISO a mano, ¿ya? Y darle ciertas características. Y en paralelo vamos a ir creando un Linux también. O sea, cuando hablamos de Linux tenemos que darle nombre y apellido. Linux es solamente un tipo de distribución que tiene muchas ramas, ¿ya? No es un Linux. Linux podría ser Linux Fedora, Linux Red Hat, Linux Ubuntu, Linux Debian, Linux CentOS, y hay una gran cantidad. De hecho, les voy a mostrar un sitio web para que salgan de duda y vean cuántos tipos de Linux podemos encontrar, ¿ya? ¿Ya? Claro, depende del tipo de kernel y la funcionalidad, porque hay distros Linux que son hechos para servidores, hay distros Linux que son hechos para usuarios, hay distribuciones Linux que son para dispositivos móviles. De hecho, Android es un Linux. El sistema operativo Android Mobile es un Linux en sí. Entonces, ¿dónde yo podría encontrar todas las distros Linux distribuidas por ahí, ¿cierto? ¿Dónde yo las podría encontrar? Hay una plataforma, una página que se llama distrowatch.com para que le echen un vistazo, y a donde van a ustedes ver agrupadas todos los Linux disponibles del mercado, ¿ya? Ojo, hay Linux, la gran garantía de Linux que es gratuito, ¿cierto? No pagamos por usarlo, pero hay versiones de Linux que son de pago. Ahora, ¿cuándo yo pago por un Linux? Cuando ese Linux tiene que tener un soporte, es decir, alguien le da solución a los problemas. Por ejemplo, de los Linux que son de pago, Red Hat es uno de ellos. Es decir, es un Linux de descarga libre, pero cuando yo tengo un problema técnico me debo comunicar con la plataforma y ellos me resuelven el problema, ¿ya? Tienen un call center donde me dan solución técnica a las funcionalidades, ¿ya? Exactamente, como un servicio técnico. Pero en cambio los Linux que son gratuitos, cuando hay un problema que tiene que resolverlo, hágalo usted mismo, ¿ya? O sea, no tiene un apoyo, no tiene un soporte, sino que nosotros somos nuestro propio soporte técnico. Esa es la garantía de Linux. A ver, si lo vemos por el lado positivo, nosotros resolver los problemas nos ayuda a aprender más, mucho más, ¿cierto? Si nosotros aprendemos a usar bien un sistema operativo y a configurarlo a la medida, aprendemos más el uso. Ahora, fíjense en distrowatch.com, donde dice tipo de distribución, los tipos de Linux que se van a encontrar. O sea, no es uno, están ordenados por orden alfabético, y hay una cantidad gigante de Linux, ¿ya? Hay harto, ¿no? Son hartos Linux. Yo pensé que eran como 4. No. Y dentro de los más populares, ¿cierto? Vamos a usar uno de ellos que es Linux Ubuntu. Una distro, Linux Ubuntu. Por eso yo quiero que lo mencionemos con apellido, ¿cierto? No hablemos de Linux a seca, hablemos qué Linux vamos a usar. De hecho, ¿qué Linux tienen instalados los computadores de Leica? Linux Fedora, que es una distribución que nació de un área, ¿ya? Nació de un área que fue llamada Red Hat. Esto es para que nos vamos familiarizando. Cada uno tiene familias distintas y cada una nació de un proyecto en realidad. Miren, nuestra línea de tiempo va a ser de la siguiente forma para que la interpretemos. Nosotros tenemos un Linux, ¿cierto? O la familia Linux, todos nacieron de un sistema operativo más antiguo, que fue el papá de todos ellos, que se llamó Unix. Por lo tanto, podríamos decir que Unix es el padre de todos los Linux. Los Linux también tienen sistemas operativos que son primos, o que tienen algo en común. Por ejemplo, si tenemos Unix, que fue el padre de todos los sistemas operativos, de ahí nacieron, por ejemplo, de Unix nació Windows, de Unix nació Mac OS. Por lo tanto, si nosotros vemos la historia, Windows tiene algo de Mac, ¿sí? Ambos nacieron de Unix. Ahora, de Unix también nació un hijo directamente que se llamó Linux. Y de Linux salen todas estas otras distribuciones. Por lo tanto, en Linux vamos a encontrarnos con CentOS, con Red Hat, con Ubuntu, con Debian, con Fedora, ¿cierto? Y todos los que aparecen en el listado. Ahora, nosotros vamos a ocupar una distribución que se llama Ubuntu. Y Ubuntu nació de un Linux que se llamaba Debian. Por tanto, esa sería su línea de tiempo, ¿ya? Si nosotros vamos a su árbol genealógico, el Ubuntu Linux que vamos a usar hoy día, ¿será familiar lejano de Windows?
¿Sí? ¿Y será familiar lejano de macOS? Sí. ¿Qué tienen en común? Ah, todos nacieron de un sistema operativo llamado Unix. Pero más en común es el lenguaje con que están hechos. Todos están hechos o escritos en lenguaje C. El lenguaje de programación C es el padre de todos los lenguajes de programación y además con ese lenguaje se creó un sistema operativo, Unix. Y por lo tanto esto se empezó a ramificar. Ahora, Debian, ¿cierto?, fue el padre de Ubuntu y de Ubuntu han salido varias distribuciones diversas. Por ejemplo, EduUbuntu, que es orientado a fin educativo para colegios. Está Xubuntu, que es una versión para programadores, ¿ya? Está Ubuntu Studio, que es una versión hecha para diseñadores, por ejemplo. Entonces, cada vez esta familia va creciendo más y más y más. Incluso hay una versión para servidores que se llama Ubuntu Server. O sea, nosotros podemos tener un sinfín de distribuciones distintas, ¿ya? Así que ahí vamos viendo la familia en su momento, de dónde nacieron. Todos tienen algo en común, todos nacieron de Unix, ¿ya? Todos están escritos en lenguaje C. Y hay un señor que le debemos harto respeto, y quizá ustedes nunca lo han escuchado mencionar siquiera, que se llama Dennis Ritchie. Dennis Ritchie. ¿Ustedes saben quién es Dennis Ritchie? ¿Les suena por último? No. Pero sí les suena Steve Jobs, ¿cierto? O sea, Steve Jobs no sería nada sin Dennis Ritchie. El señor Dennis Ritchie es el creador de dos cosas. Él creó el lenguaje C y creó Unix. Por lo tanto, todo lo que usa hoy día usted es basado en lo que creó ese señor. O sea, si usted usa Java como lenguaje de programación, se lo debe a Dennis Ritchie, porque Java nació de C y C lo creó ese señor. Si usted usa Android, tiene que ver con él, ¿ya? El señor Dennis Ritchie murió el mismo año que murió Steve Jobs, murió con una diferencia de 3 meses, pero para Steve Jobs se hicieron funerales masivos, se hicieron premiaciones póstumas, pero de Dennis Ritchie no muchos saben, ¿ya? ¿El qué creó? Ahí está, po. ¿Qué desarrolló? Unix. Unix. Y si creó Unix, hoy día podríamos decir que es el padre de todos los sistemas operativos actuales modernos. Y además, ¿qué creó? El lenguaje de programación C, que es el lenguaje o padre de todos los demás lenguajes que han salido, ¿ya? No el más antiguo, pero sí ha sido el mejor. Esa es la diferencia. Mira, por ejemplo, para darte una idea, de Unix como sistema operativo han nacido todos los actuales, ¿ya? Todos, incluyendo Windows. Windows, macOS, Android, han nacido de Unix. Y ahora, y los lenguajes de programación que van a ver ustedes en algún momento nacieron de C. Por ejemplo, si programan en Python, Python nació de C. Si programan en Java, Java nació del lenguaje C. Si programan en .NET o C# que es de Microsoft, también es parte del lenguaje C. O sea, si hoy día vemos la actualidad del mundo informático, todo tiene que ver con las dos creaciones de este señor. Y murió sin tanto bombo ni fiesta, fue muy sigilosa su muerte en realidad, no fue tan conocida a nivel mundial, pero es el gran padre y desarrollador de dos grandes proyectos, ¿ya? Por lo mismo, porque hoy día a la gente que vende, si tú veías, por ejemplo, una conferencia de Steve Jobs se presentaba en un escenario público, frente a un auditorio de 1 millón de personas, ¿cierto? Y daba una charla y creaba y ejecutaba la creación de un teléfono, ¿cierto? Que era, para el momento, era como algo vanguardista. El iPhone. También, ¿cierto? Lanzó un producto que era un reproductor de música que era el iPhone y lanzó una computadora que era la iMac. Entonces lanzaba productos comerciales y que tenían mucho marketing. Esa es la realidad. Pero no hubiese sido ninguno de esos productos de Apple si no hubiesen sido, en parte, por el señor Dennis Ritchie. Porque creó el lenguaje de programación con que están hechos y los sistemas operativos que corren sobre ellos. ¿Ya? Así que hay algo que agradecerle y darle una vuelta a él. Ya. Jóvenes, entonces nos vamos a trabajar con sistemas operativos, Linux. Hay una gama grande de Linux y para cada cosa. A ver, cuando me preguntan cuál Linux es mejor que todo, la respuesta correcta sería todos o ninguno, en realidad, porque todos tienen un fin. O sea, si para mí lo que yo quiero usar es un Linux, en el cual lo voy a ocupar para levantar un servidor web, quizás el Linux más adecuado va a ser, por ejemplo, CentOS. Si lo que yo quiero es un Linux para ocuparlo en una empresa, como en una oficina, quizás el más adecuado es Linux Ubuntu. Si yo lo que quiero ocuparlo como programador, quizás el Linux más adecuado es Debian. Entonces, cada Linux tiene su enfoque distinto. Todos tienen algo, ¿ya? Es decir,
es de acuerdo a la funcionalidad que yo le quiero sacar, es el Linux que debo elegir. Por ejemplo, para teléfono, ¿cuál es el Linux más utilizado? Android, po. ¿Ven? Entonces yo no le podría instalar Red Hat en un teléfono porque no es hecho para móvil, pero sí Android es hecho para dispositivos móviles. ¿Ya? Ahora, hay un Linux que es bastante utilizado y ustedes no se dan cuenta. ¿Conocen el Linux que se llama WebOS? ¿No han escuchado hablar de este Linux? WebOS. ¿Tiene un Smart TV? Ah, no. En los Smart TV, LG, Samsung, corre el sistema operativo WebOS. Por tanto, usted cada vez que usa su menú gráfico y se conecta a la red y ve una aplicación en su televisor, está corriendo WebOS y ese es un Linux. Es un Linux. ¿Ya? Mira, cosas tan cotidianas. Tú vas en la calle, un día cualquiera, paras en un semáforo que te indica la luz roja. Ese semáforo inteligente usa un sistema operativo. ¿Qué sistema? No WebOps, pero sí otro. ¿Ya? Usa un Linux. En realidad, hoy día, Linux, jóvenes, es el sistema operativo. Los Linux son los sistemas operativos más usados en el planeta. Ah, pero ¿y Microsoft, Windows, dónde queda? Es que Windows uno lo ve más cotidianamente porque es más usado en computadores. Pero en el mundo real, todos los aparatos electrónicos tienen que usar un sistema operativo. Desde una calculadora hasta una consola de videojuegos. ¿Qué sistema operativo corre en una consola PS4 de Sony? ¿Corre un Windows o un Linux? Corre un Linux, por cierto. O sea, obviamente en una Xbox va a correr un Windows, pero en una PS4 de Sony corre un Linux. Tú vas, por ejemplo, a un punto de venta, ¿cierto? Cuando pasas la maquinita, ¿cierto? De red compra. ¿Qué sistema operativo corre en esa máquina? Un Linux. Cuando vas, por ejemplo, en un semáforo, ¿cierto? ¿Quién controla los semáforos? Un Linux. ¿Ya? O sea, muchos dispositivos inteligentes hoy día que usamos cotidianamente son con Linux. Un aire acondicionado inteligente, una Raspberry Pi, que es una microplaca, un Arduino, por ejemplo, ¿ya? Un dispositivo que use sensores, usan Linux. Linux es el sistema operativo más usado en el planeta, pero a nivel de PC, de escritorio, de usuario final, Windows es el rey todavía. Pero en ese mercado, por eso cada uno tiene su enfoque, ¿ya? O sea, la gran ventaja de usar Linux hoy día es que el Linux tú lo puedes configurar para lo que quieras. Lo puedes desarmar completo el código fuente. Esa es la gran gracia. En cambio, Windows configuras, pero tú no ahondas más allá que eso. Tú no puedes entrar al código de Windows y modificar el código fuente, pero sí lo puedes hacer en un Linux. ¿Ya? Así que, jóvenes, ya empezando a hablar del mundo Linux, vamos a hacer hoy día una distribución y además vamos a hacer un Windows 10 en paralelo. ¿Ya? Comencemos con el Windows 10 y luego comenzamos con el Linux, que hoy día vamos a usar Linux de tipo Ubuntu. Linux Ubuntu. Pero el Windows 10 que teníamos la otra vez. Cambia los parámetros de lo que teníamos, porque quizás lo adecua a lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ya. Vamos con el Windows 10. Ahora no. ¿De verdad? Sí, que no lo había visto. Ya, muchas gracias. Ahora lo vi. Ya. Jóvenes, vamos con la máquina entonces. Windows 10. Ya. Pero no instaló ya Windows 10 o No lo hemos hecho. No hemos hecho. Les pedí que lo hiciesen. Claro. Claro, no lo hicimos en clase. Si lo tienes, bien. Bien. No lo hemos hecho todavía en clase para los compañeros. Por eso algunos lo tienen listo, otros todavía no lo han hecho. Como una tarea. Le tienen la tarea, hagan el Windows 10 y hagan todas las guías que le dije, las 14 guías. ¿Ya? Listo. Windows 10, jóvenes. Windows 10 necesita mínimo 2 GB mínimo. mínimo. Y recomendado 4. Recomendado 4. Ahora, si yo no le voy a dar más RAM por requisitos técnicos de mi computador, yo puedo jugar con otra alternativa que era la memoria virtual. ¿Ya? Así que puede ser entre 2 y 4. Yo lo voy a hacer con 2 GB. ¿Ya? Y el disco duro, ¿cierto? Que va a ocupar va a ser de 25 GB. Eso sí,
25 gigabytes. Entonces, Windows 10, 25 gigas de disco duro, 2 o 4 de RAM. Ahora, si usted quiere ocupar memoria virtual, la adapta después. ¿Ya? Con respecto a la tarjeta de red, ¿en qué modo la estamos trabajando? Adaptador puente, ¿cierto? Y en modo promiscuo. Modo promiscuo permitir todo. Esto sigue siendo igual. Y en almacenamiento, ¿cierto? Tenemos que cargar el ISO. Ya, el ISO de Windows 10. Ya. Ahora, ¿se la pueden pasar en paralelo en Linux Ubuntu? ¿O esperamos hacer uno y uno? ¿En paralelo? ¿Veamos? ¿Sí? Ya. Entonces en paralelo vamos a hacer el Ubuntu también. Recuerden que vamos a hacer dos tecnologías diferentes. Nombre Ubuntu. Ubuntu. Linux Ubuntu. Con nombre y apellido. Linux Ubuntu. Sí. Linux Ubuntu. Ubuntu, ¿cierto? Bueno, el nombre Ubuntu, un poco de, ¿cierto? De un tips del día, tiene que ver mucho con una tribu africana, en realidad. El proyecto Ubuntu se hizo pensando en una tribu que ellos, en África, no usan dinero. Y lo que hacen es trueque, intercambio. Entonces la idea de Ubuntu es compartir con la comunidad conocimiento y aprendizaje. Es decir, cómo se mantiene el soporte de Ubuntu. Una persona que sabe le enseña a otra. Y un foro. Entonces yo comparto mis conocimientos. ¿Ya? Esa es la lógica, por eso se le puso Ubuntu. En esa tribu yo comparto la información. ¿Ya? Aquí no es la idea no cobrar, ¿cierto? Sino que cada uno colaborar. O sea, si yo sé configurar algo y aprendí programación, le enseño a otra persona cómo se configura, ¿cierto? En este caso el sistema operativo. Y se forma una red ¿cierto? De una red mundial en donde nosotros compartimos conocimiento. Claro, exactamente. Así que esa es la lógica de Ubuntu. Y de hecho de todos los Linux, en realidad. Hay muchas comunidades Linux, si alguna vez a usted le interesa, que está Linux Chile, Ubuntu Chile, ¿ya? En el cual podrían participar como colaboradores. Yo participo en la comunidad Genome Chile, ¿cierto? En la cual reporto errores. Cuando tengo tiempo, hace mucho tiempo que no he podido meterme a apoyar, pero en mi época de estudiante, ya hace harto años atrás, reportaba errores, los corregía y mandaba esa información para que alguien que encontraba un error lo supiese arreglar. Por ejemplo, encontré un error que la tarjeta de red no se podía conectar de tal forma y yo modificaba el código fuente y mandaba mi soporte. Y alguien, por ejemplo, un día, me acuerdo, de España me mandó un correo, una persona y me dijo, ¿sabes qué? Gracias porque yo tuve ese error y no sabía cómo arreglarlo y tú me colaboraste. Y así después, cuando yo tenía dudas, le preguntaba a otros colaboradores y me apoyaban. Esa es la comunidad, en realidad. ¿Ya? Hace mucho tiempo no entro a colaborar, pero la idea es, hay comunidades, se reúnen muchas veces para trabajar el sistema operativo, mejorarlo y crear aplicaciones para dar apoyo a algo, ¿cierto? Hay dos actividades grandes que se hacen en Chile y a nivel mundial, que una se llama el Día del Software Libre, que es el día 25 al 29 de abril, de hecho en este año, donde se reúnen las comunidades, muchas veces en las universidades, antes se hacía mucho en la UTAL, en la Autónoma, y se reunía gente a hacer instalación de software libre. Y la otra es en octubre, a mediados de octubre, que se llama la FLISOL, Feria Latinoamericana de Instalación de Software Libre, donde también se reúnen en universidades alumnos de las carreras y les gusta trabajar con software libre y comparten sus conocimientos. Algunos implementan juegos, por ejemplo, les gustan los videojuegos para Linux, que no existen, lo hacen. Esa es la idea, ¿ya? Y aportar, por ejemplo, con código fuente o con ideas. Así que hay dos como fecha, en abril y en octubre, donde se reúne la gente de Linux y ustedes deberían meterse en las comunidades y informarse, por ejemplo, y empezar a participar. ¿Ya? Esos pequeños grupitos que crezcan. Tener una comunidad Linux aquí en INACAP sería bueno, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿Por qué todo Windows, cierto? Una comunidad Linux.
y juntarse un día a la semana, por ejemplo, a jugar en Linux. A jugar en Linux. A jugar con el kernel. A hacer hacking en Linux. Esa es la gracia de Linux, que uno puede hacer hacking, ¿cierto? Harto hacking. Modifica su estado original de algo, ¿cierto? Ya. Jóvenes, entonces, Linux Ubuntu, vamos a usar una versión de Ubuntu 32 bits, ¿ya? Es la que vamos a trabajar, Ubuntu 32. Y lo vamos a utilizar con 2 GB de RAM. 2048. Crear disco virtual, tal como lo hacemos en Windows. Tipo BDI, reservado dinámicamente. Sigue siendo igual esa configuración. Pero si el tamaño, 10 GB, no más que eso. 10 GB. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tenemos que cambiar? La tarjeta de red. ¿A qué modo? No me deja colocar la de 32 bits. Esta carpeta ya existe y posiblemente... Cámbiale nombre. Cámbiale nombre. Entonces, Ubuntu Desktop. Y la tarjeta de red, ¿en qué modo la dejamos? También adaptador puente, igual que en las otras máquinas virtuales. Es que te toma por defecto los dos tipos de placas. ¿Sí? ¿Cuánto gigas de RAM? 2 GB. 2 GB. Recuerden dejar la unidad óptica en primer lugar. Y desmarcar el disquete en ambas máquinas virtuales nuevas. 25 GB de procesador. Windows 10 con 25 GB ¿Y en Linux? de disco duro y Linux es con 10 GB de disco duro. Es menos espacio. ¿Ya? Entonces ya tendríamos la plantilla para empezar a instalar las máquinas virtuales. Ahora, ¿por qué lo dice? ¿Dónde lo dice? Miren, ahí tengo el ISO. El ISO, si es de tipo i386, significa que es arquitectura 32 bits. Si dijese AMD 64, es 64 bits. ¿Qué versión tienen ustedes de Ubuntu descargada? Claro, la de 32. Ahora, ¿dónde podrían sacar la versión oficial de Ubuntu? Bueno, puede ser de la página de Ubuntu o puede ser también de DistroWatch. Ahí está. A mí me gusta usar mucho DistroWatch porque DistroWatch agrupa todas las distribuciones en un solo sitio. Y o si no, tendría que estar buscando una por una en su página oficial. ¿Ya? Jóvenes, ¿cuál sería la versión actual de Ubuntu en este momento? La más reciente. ¿Ya? La Ubuntu, Linux Ubuntu, se caracteriza por indicar el mes y el año en que sale cada versión. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál fue la última versión de Windows que salió al mercado? Windows 10. ¿Y hace cuánto salió? ¿2 o 3 años? ¿Ya? Hay una diferencia. Linux, en este caso Ubuntu, saca más seguido versiones. Por ejemplo, Ubuntu sale 2 veces al año. 2 distribuciones. Y las sacan en el mes de abril y en el mes de octubre. Por lo tanto, las distribuciones, por ejemplo, podrían ser Linux Ubuntu. Primero comienza con el año, sería 19.04. Y la que va a salir en octubre va a ser la 19.10. El año y luego el mes. Entonces la versión que estamos usando nosotros, ¿de qué año y de qué mes es? El ISO es 15. 15 días sería la de octubre del 2015. ¿Ya? La primera versión de Linux Ubuntu que salió fue la versión 0404. ¿Cuándo salió entonces esa versión? Salió en abril del 2004. ¿Ya? Antiguamente uno pedía las versiones por disco y llegaban al hogar. Yo tengo todos los discos de Ubuntu hasta que salieron hasta el 2010. De 2004 a 2010.
uno pedía la caja y llegaban 3 distribuciones más los stickers, gratuito. Lo único que pagaba era el envío. Me sale eso. Al... ¿Qué te sale? Claro, es Ubuntu. Ubuntu. De hecho, cuando ustedes quieren hacer el Linux, aparecen hartos tipos de Linux también en VirtualBox, ¿cierto? No, el profesor lo hace todo bien y le sale todo igual. Por ejemplo, están los Linux sin interfaz gráfica, estos los Arch Linux, Debian, que es el padre de Ubuntu, Fedora, el que tenemos acá, Red Hat, que es el padre de Fedora, ¿ya? Y tenemos una distribución de Linux Oracle. Si nosotros no tenemos ninguna del listado, elegimos otro Linux, ¿cierto? Por ejemplo, Android sería otro Linux. ¿Podemos virtualizar Android, por ejemplo, en una máquina virtual? Sí, podemos. Ya. Vamos a iniciar Windows 10 para implementarlo y también vamos a iniciar Ubuntu al mismo tiempo. Y vamos haciendo las pausas correspondientes para que instalemos. El desafío es aprender las cosas a veces uno mismo. Uno tiene la herramienta para iniciar, pero después la idea es que tú solo continúes experimentando. Claro. No hay que profetizar la solución, solo que decía buscarlo en ¿Cómo se llama esa cuestión de la profecía del juego? ¿Cuál? O sea, Ya. Vamos con el Windows. El Windows, la configuración es bastante sencilla, ¿cierto? No cambia mucho en comparación a Windows 7. ¿Se recuerdan que cambiamos? Idioma y formato moneda oro, ¿cierto? No está eligiendo Congo, ¿cierto? ¿Ah? O Creole. ¿Ya? Entonces, español, español Chile, latinoamericano. Instalar ahora. Vamos a dejar instalando el Windows 10 y nos vamos a pasar al Linux, ¿cierto? Si comparamos el tiempo de instalación, se van a dar cuenta que la instalación de Linux es casi 1/3 más rápida. Van a ver que 2 máquinas tienen la misma cantidad de RAM. ¿Y cuál es más eficiente? Linux. ¿Ya? Término y licencia de Windows personalizada con respecto al disco duro. ¿Se acuerdan que lo mismo que hicimos en Windows 7? ¿Ya? ¿Qué hacíamos? A ver, voy copiando los pasos. ¿Qué hacíamos acá? Nuevo, ¿cierto? El máximo, aplicar. ¿Y dónde instalamos? En la partición, ¿cierto? De abajo. ¿Será necesario formatear la partición? ¿Será necesario o no? ¿Darle formato a esa partición nueva? Es un disco nuevo, ¿cierto? No es un disco que ha sido utilizado previamente. En el caso, en el mundo real, si estás usando un disco que fue ocupado por otro computador, sí necesitas formatear para borrar los packs, ¿cierto? Ten cuidado. ¿Ya? Ya. Ahí dejamos la instalación corriendo. El resto va a llegar al punto que nos pide crear la cuenta, ¿cierto? Contraseña. Vamos al Linux Ubuntu, que es el que nos reúne esta vez. Ahora, la gran ventaja, jóvenes, de las distribuciones Linux es que usted puede usarlo de 2 formas. Por ejemplo, yo puedo probar el sistema operativo sin tener que instalarlo y lo que hace es cargarlo en la RAM. Entonces yo puedo ejecutarlo, correrlo, pero no modifica nada en mi disco duro. Bueno, eso no, ¿cierto? Es bueno porque yo puedo probar sin instalar. Ahora, si ya estoy seguro y de lo que quiero hacer, lo instalo. Nosotros lo vamos a instalar hoy día directamente, pero también está la opción probar. ¿Ya? Probar está funcionando en la RAM y es de tipo volátil. Vamos a instalar. Elegimos idioma, ¿cierto? Español, y vamos a instalar Linux Ubuntu. ¿Ya? Ahí tengo la advertencia, me dice que tengo mínimo 7 GB de disco duro. ¿Estamos bien? Le dimos 10. ¿Estamos conectados a internet? ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué es necesario que esté conectado a internet la instalación de Linux? A diferencia de Windows. Porque se bajan los servidores. Porque Linux hace una instalación básica, lo que viene en el ISO, sin drivers, ¿cierto? Y muchas veces sin escritorio gráfico. Y cuando necesita instalar controladores para tener compatibilidad, ¿cierto? Los va bajando de la red.
Miren, yo la lógica de trabajar con Linux, miren, la lógica tiene una interfaz gráfica que se llama Genome, tiene un escritorio gráfico, pero yo le voy a enseñar con comando. ¿Por qué es más eficiente con comando? Porque tú configuras lo que necesitas. ¿Ya? Yo le digo a lo macho alfa, ¿cierto? A comando. ¿Listo? Desmarcan, entonces, descargar actualizaciones mientras se instala. Nosotros le vamos a instalar las actualizaciones con comando. ¿Ya? Aptitudes, APT. ¿Se desmarca esa? Sin actualizaciones. Nosotros la vamos a instalar. ¿Ya? Ahora, me dice, borrar disco, instalar Ubuntu. ¿Estamos ok, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a borrar el disco. De hecho, el disco virtual no tiene nada. Está vacío. Pregunta, ¿podríamos tener dos sistemas operativos instalados en un computador? ¿Al mismo tiempo? Sí. Yo puedo tener una partición con Linux y una con Windows, ¿cierto? De hecho, es bien eficiente. Instalar ahora. Me dice lo siguiente, incluso me da una advertencia. Usted va a instalar y se van a crear las particiones. Jóvenes, la gracia de esto, lo que me gusta de las instalaciones de Linux, es que cuando estamos creando las particiones, ¿cierto? Crea una que se llama la XT4. El XT4 es el referente o sinónimo de NTFS en Windows. Cuando yo particiono en NTFS es XT4. Pero crea una partición, pongan atención, que se llama de intercambio o swap. Esa partición es la que nosotros configuramos en Windows, que se llamaba memoria virtual. Entonces la hacemos de inmediato. Pasa. Claro, con lo que hace la partición de intercambio en la memoria virtual. ¿Es ventaja, Catalina, que hagas la memoria virtual ya antes de instalarlo y después en Windows que tienes que tú configurarlo? ¿Es bueno eso, no? Y le saca el cálculo inmediato. Es decir, si esta máquina tiene 2 GB de RAM, ¿cuánto le está dando de memoria virtual? 2 más. Por lo tanto, mi máquina va a quedar con 4 GB. O sea, es ya anteponiéndose hasta el problema. O sea, yo cuando instalo ya estoy haciendo la memoria virtual. ¿Ya? ¿Listo? Lo podemos hacer igual manualmente, igual podemos hacerlo con comando, pero también aprovechemos la herramienta que viene, ¿cierto? Hagámoslo automático. Ya, estamos instalando, están haciendo las particiones en este momento y vamos a comenzar el proceso de instalación. Recordar que estamos haciendo 2 máquinas al mismo tiempo, así que paciencia si la cosa se pone un poco lenta. Versus como era en su inicio. De hecho, en su inicio no había interfaz gráfica y era solamente a comando la instalación. Hoy día da la posibilidad de tener un escritorio gráfico que en cierta forma es amigable y parecido a Windows, ¿cierto? Yo puedo instalar Linux fácilmente. Ya. Ubicación geográfica. La ciudad más cercana es Chile. Son las capitales de cada país. Y más que nada, ¿para qué hace eso? Para que adecue la hora, la fecha y el valor monetario, ¿cierto? Entonces, Santiago. Seguimos con la instalación. Don Carlos, ¿está muy difícil la instalación o no? ¿No? ¿Qué país eligió? ¿Qué ciudad? Mozambique. No, son las capitales de cada país. Rancagua. Ya. Aquí no tenemos mucho tampoco. Español latinoamericano, ¿cierto? Español latinoamericano. Ahí puede probar abajo el teclado si reconoce la ñ. ¿Cierto? Puede probar. Reconoció la ñ. Listo. ¿Por qué no puedes poner un acento también? No vaya a elegir el esloveno, ¿por cierto? Ya. Y nos vamos a la creación de la cuenta. Vamos a crear la cuenta administrador del Linux. Aquí es importante que use la misma política de Windows. Inicial, apellido, ¿cierto? Inicial y apellido. Inicial, apellido. En nombre, dan el nombre real. Y en nombre de usuario, uso la inicial y apellido. ¿Cuál es el que es válido de los dos? ¿El que se llama nombre o el nombre de usuario? ¿Cuál es el que es válido? El nombre de usuario. El nombre es el que se va a mostrar en la pantalla bienvenida.
Pero ustedes van a entrar con el nombre de usuario. Y luego contraseña y contraseña. Ahí les va diciendo si es recomendada la contraseña o tiene el largo aceptable. ¿Ya? No. El Wii U, mira. Entonces, nombre, cuenta, contraseña y luego continuar. Miren, lo otro que les recomiendo que hagan cuando empiece la instalación, va a empezar a instalar archivos, pero en Windows hace algo similar. Cuando instalamos Windows, dice que está instalando, pero no sabemos que está instalando, ¿cierto? Ahí me dice, estoy instalando, características, dice actualizaciones, pero ¿qué son? ¿Qué son? No sé. Po. Pero en cambio usted acá, fíjese, si pincha en la instalación, un clic, le va a abrir una consola y le va a mostrar qué cosas se están instalando. Por lo tanto, es más transparente para nosotros saber qué cosa está pasando en la máquina. Con un clic donde dice copiando archivo, aparece cada componente que se está bajando desde la red. No, ¿se atrevió o no se atrevió? Menos mal. Mira. Ya. La instalación después terminan y hay que desmontar el ISO. O si no, ¿qué pasaría después? Se vuelve a instalar, ¿cierto? Y te lo vuelve cuando saca el PNS, todos sus toques de lejos. Ya. Si te quedas así pegado, después de la instalación, la máquina la apagas simplemente Sí. Después tienes que reiniciar. y la reiniciamos. ¿Ya? O sea, reiniciar todo el programa. Pero sí tengan cuidado de que el ISO no esté cargado. Está instalado de la nada. Tenemos que hacer las presentaciones. Ya. Con respecto al Windows 10 ya está casi listo, creo. Tienes que esperar. Si le mando un par de veces, me perdiste todo. Te puede pasar lo que le pasó a Mario. Eso cuando esté en la página del login. Ah, Virtual Box. Ahí está. No, ya cargó la sola de nada. No, tienes que dejarlo. Ahora te va a mandar a la pantalla. Está kernel mode. ¿No es pintura? No estaba bien. Era más raro que me pidió el kernel y se le borró el email. Tuve que cerrar la página. Le daba el computador, el teléfono estaba muerto, no estaba hardware. Tenía un hardware. Harvey. Yo la vez que esa cuestión porque cuando no tenía email no tenía señal en ninguna de las dos. Y tenía pintura de ahí. Sí, ahí no le servía para el teléfono. Parece que tenés cuidado con la casa con el kernel, siempre hacer copias. Esa me pasó por no ver la buena parte de hacerle acá. ¿Cierto, River? Yo tengo bien. Debería. Ah, bailar con él. Yo lo haría, o sea, durante el proceso, yo lo haría. ¿Qué cosa? Ya. Incluso yo todavía no termino el Windows, pero voy a hacer el Ubuntu. Ahora, esto lo vamos a trabajar a consola, a modo terminal. Solo con línea de comando, ¿ya? La idea es que actualicemos la máquina para que baje quizás algún parche de seguridad que nos falte o algún controlador y luego cambiar las contraseñas de la máquina pero por comando, ¿ya? La gracia de trabajar con sistemas Linux es que usa consola, ¿ya? Por comando. Si bien tengo una interfaz gráfica que es bastante atractiva visualmente, la idea es que ustedes aprendan a usarlo solo. Yo no les voy a enseñar nada cómo se usa el escritorio. ¿Cuál es la mejor forma de usar el escritorio? Usándolo, ¿cierto? Metiéndose ahí, ¿ya? Metiéndose. Ahora, sí les voy a enseñar la consola, la otra parte. El resto, usted la interfaz gráfica aprende solito, ¿cierto? Ya. Ahora, tenemos que iniciar una terminal, ¿cierto? En el Linux. Por lo tanto, en el buscador universal que tiene arriba, ¿cierto? Donde está el símbolo de GNOME arriba,
escribimos terminal para que ejecutemos la terminal correspondiente, ¿ya? Terminal. Y cargan, ¿cierto?, la línea de comando para empezar a configurar. Esto se llama shell, acá. Una línea de comando en Linux se llama shell. Y en Windows se llama command prompt. ¿Ya? Nosotros tenemos dos tipos de interfaces para usar los sistemas operativos. Una interfaz se llama GUI y otra se llama GUI. ¿Qué es la interfaz GUI? Interface User, ¿cierto? Gráfico, interfaz gráfica de usuario, que es la que vemos convencionalmente, pantalla, puntero, ¿cierto? Carpetas, ¿ya? Y tenemos la CLI, que es interfaz de línea de comando, ¿cierto? Command Line, ¿cierto? Interface. Windows se caracteriza por usar interfaz gráfica, GUI, pero también tiene un intérprete que se llama CMD. ¿Ya? También un intérprete que se llama CMD. En Linux es al revés, se caracteriza por usar línea de comando también llamada una shell, pero también tiene una interfaz gráfica, ¿ya? Lo bueno es que usted puede elegir con qué interfaz gráfica va a trabajar. En Windows puede elegir con qué interfaz gráfica, porque ya tiene una instalada que se llama Aero o Metro, que es la que tiene Windows 10. En cambio en Linux usted podría elegir KDE, Genome, Export y otras que aparecen por ahí. ¿Ya? Tengo muchas para elegir. Ahora, hagamos algunas cositas por la shell de Linux para que nos familiaricemos. ¿Ya? ¿La abrieron? Sí. Perfecto. Vamos a ejecutar unos comandos para administrar nuestro sistema operativo. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es habilitar el superusuario que trae los sistemas operativos Linux. En Windows había un superusuario que se llamaba administrador, ¿cierto? En Linux también existe un superusuario que se llama... ¿Qué nombre es el nombre del superusuario en Linux? A ver, en Windows el usuario que tiene más privilegios se llama administrador, ¿cierto? En Linux, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo del lugar del sur. Bien grande. Root. El usuario raíz. El usuario raíz, si lo habilitamos ahora, vamos a tener todos los poderes y todos los niveles sobre la máquina. Activémoslo, ¿ya? Porque el usuario que creamos nosotros en la instalación no es un usuario root, es un usuario que tiene privilegios pero no los tiene todos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo activamos? De la siguiente forma y en la terminal. ¿Ya? Sudo, ¿cierto? Menos U root passwd. Entonces, sudo espacio guión U espacio root espacio passwd. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar una contraseña al usuario root. Y si ya tiene contraseña, se activa. Por lo tanto, con ese usuario tenemos todos los privilegios o nivel Dios sobre la máquina. Entonces me dice una contraseña, me pide una contraseña, que es la que tenemos nosotros para entrar al sistema. Y me dice, agregue o cambie una contraseña de Unix. Le vamos a dar la contraseña, ¿qué usuario? A root. Cuidado con la contraseña que dé ahora, no la olvide, ¿cierto? Porque esta contraseña va a ser la principal. No puede ser la misma. Puede ser la misma, pero por seguridad, ¿cierto? Ahí, ¿Qué pasa? evítelo, ¿ya? Y ahí queda la contraseña modificada. Por tanto, el usuario root ya existe. Ahora, ¿cómo sabemos que el usuario root ya existe? O ya le creamos la contraseña. Ejecuto sudo su, y fíjense a quién nos cambiamos ahora. Ya no soy el usuario herrerillana, soy el usuario root. Y si soy el usuario root, tengo todos los permisos posibles en la máquina. ¿Cierto? Si somos root, somos Dios. ¿Ya? Somos Dios en la máquina Linux. Cuando estamos como root, vamos a actualizar inmediatamente la máquina y la actualizamos con el siguiente comando: apt, ¿ya? Apt -get update. apt-get update. Y ahí va a empezar a bajar todas las actualizaciones del sistema operativo y parches que puedan faltar. Y vemos de dónde lo está descargando. Incluso aparece la ruta de qué servidores se conectó, security.com, y qué cosas está bajando a la vez.
Ahí estamos actualizando el sistema operativo. Sudo apt-get update. Ahí empieza a bajar. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál? Después que tenemos actualizado el sistema operativo, vamos a bajar el firewall del Linux, ¿ya? Desactivarlo. Recuerden que en Windows nosotros bajamos el firewall para hacer pruebas, ¿cierto? Acá también lo bajamos porque vamos a hacer unos ping después y conexión remota, ¿ya? En Windows, ¿cómo se baja el firewall? Panel de control, ¿cierto? Después ibas a seguridad de sistema, activar o desactivar el firewall. Ahora, ¿cómo lo desactivan en Linux? Miren cómo de rápido, miren cómo de rápido. Sudo firewall off. Mira, algo parecido, mira, sudo ufw disable. Casi. Sudo ufw disable. Listo, deshabilitado. Así de sencillo. Easy, boludo. Ya. Con su propio comandos no hay. Sudo ufw disable. O el ufw es el Unix firewall. Para habilitarlo, ¿cuál sería el comando? Sudo ufw enable. enable. De ahí activamos el cortafuego. Bajarlo es disable. Sencillo, ¿no? Sí. Mucho más rápido, ¿cierto? Todo por comandos más rápido. Me dio un pequeño error el comando. Incluso quiero ver la IP. Mira cómo veo la IP. Ifconfig. Ifconfig. Comando. Ahí está la IP. El otro era IP config. Claro, Windows ipconfig. En Linux es ifconfig. Es lo mismo. Ifconfig. Más o menos lo mismo. Sin la B. ¿Ya? Si quieren borrar la terminal y limpiarla, comando clear, ¿cierto? Para ir vaciando los comandos. Ahí puede salir Claire. Mira lo que hace el comando history. Me muestra todos los comandos que he hecho antes. Entonces voy a un registro. Hice un sudo u -rotpass, wd, exit, apt-get update, bajé el cortafuego, lo subí, lo volví a bajar y config clear history. Entonces puedo llevar un registro y qué comando es hecho anteriormente. Pero se borra cuando se sale. Están en la RAM, almacenado en RAM. Ya. ¿Vieron o no? Ya. El último comando para que terminemos, aprendan a apagar la máquina con comandos. Power off. Con comando. Sudo. Sudo off. Apaguemos Linux con comando. ¿Cómo sería? Shutdown. Mira, shutdown, espacio, -h, now. H representa half, de apagar. Si yo quisiese reiniciar la máquina sería R, de reload. Mira, shutdown, espacio, -h, now. ¿Cuánto se podrán apagarse? 3 segundos. Listo. 3 segundos. Ya, comiencen, apaguen las máquinas una vez que terminen, el Windows 10 también, y empezamos a hacer el respaldo, ¿cierto? Un OA. ¿Profe? La nota no se considera. ¿Dónde puedo ver que es que no tengo? Es que la verdad. ¿Dónde? ¿En qué sistema? ¿En qué cosa? En mi PC instalado. ¿En el Windows 10? No, sí, En el Windows base. ¿En el administrador de dispositivo? Sí. Ya. Por ser el único. Bueno, el Windows 10 estaría listo, ¿cierto? Sí. Lo apagan nomás. Soy un antisistema y rompo la raíz. ¿Qué había que hacer? Apagado. Lo dejamos apagado. Para que continuemos el día, la siguiente clase el jueves. Hay que hacer un respaldo. Hagan respaldo. Sí o sí. ¿Qué les recomiendo en el Windows 10? Memoria virtual, optimizarlo, lo que hemos aprendido, ¿cierto? Sí o sí empezar a Pero hacerlo. necesito. Si podés, si tiene el wake up.